Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido día, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, acá estamos en un nuevo encuentro de lectura en vivo. Voy a continuar con este maravilloso libro, El don de tu alma, de Robert Stewart. El primer libro que realmente ha cambiado mi vida de este autor es El plan de tu alma. Ya lo tienen leído y compartido en mi canal de YouTube. En la playlist van a poder encontrarlo. Creo que lo leí hace como 2 años. Y bueno, ahora tengo la posibilidad de tener este libro en mis manos. Miren lo que es tremendo. Y lo estoy leyendo por primera vez conjuntamente con ustedes. Así que, como quiero avanzar en esta lectura, que me apasiona, bueno, es que voy a compartirles la parte que quedaba del capítulo número 1, que se titula La sanación. Había quedado acá y bueno, vamos a continuar. Si no vieron las entregas anteriores, creo que ya hice 3 entregas, 3 o 4, no me acuerdo, creo que 3, esta sería la cuarta. Y bueno, están tanto en Instagram como en YouTube, en la carpetita que dice El don de tu alma. En YouTube le van a encontrar mucho más fácil porque bueno, está su playlist y tienen la posibilidad de frenar y continuar cuando ustedes lo desean. Así que bueno, los invito a que si no se suscribieron a mi canal de YouTube, lo hagan, activen la campanita, denle un me gusta, ayuda muchísimo a que la cuenta se expanda y llegue a más seres que puedan estar quizás resonando o necesitando este tipo de información para vivir como más en paz y en amor. Vamos a continuar entonces con este capítulo 1 y acá hay un subtítulo que dice ¿por qué preguntar por qué? Vamos a ver qué nos dice. Cuando preguntas por qué ha ocurrido o ocurre algo, generas un vórtice de energía que atrae hacia ti las respuestas que buscas. Sin importar si tu mente consciente sabe que ha recibido una respuesta, la energía que atraes hacia ti al hacer la pregunta es profundamente sanadora. No sugiero que te obsesiones con el por qué, al contrario, la mayor sanación se produce cuando preguntas por qué y lo liberas hacia el universo como si soltaras un globo de helio, dejándolo volar hacia el cielo. El globo encontrará su destino correcto, al igual que tu pregunta. El universo siempre te responde, aunque no lo haga de una forma que puedas identificar o en el momento que prefieras. Si el hecho de descubrir el significado más profundo de los sucesos que ocurren en nuestras vidas es beneficioso, ¿por qué no encarnamos recordando todo nuestro plan prenatal? Existen varias razones. Como he mencionado, el hecho de no recordar el otro lado hace que la vida en la Tierra parezca más real, y esa percepción nos lleva a experimentar intensos sentimientos de los cuales aprendemos mucho durante una encarnación. Además, si recordásemos todo el plan, sería como hacer un examen con el libro abierto sobre el pupitre. Se produce un aprendizaje mucho mayor cuando no acudimos a los libros, cuando buscamos, encontramos e integramos las respuestas por nosotros mismos, justo como lo estás haciendo ahora. Asimismo, el simple hecho de descubrir las preguntas que deseamos hacer es una valiosa parte del aprendizaje. Si supiéramos las respuestas, nunca buscaríamos las preguntas. En última instancia, el propósito de preguntar por qué no es que tu mente logre averiguar la totalidad de tu plan prenatal, sino invitarte a rendirte a tu corazón. Cuando le prestas atención a la llamada de tu corazón, estás cumpliendo tu plan de vida, incluso si tu mente no tiene una conciencia deliberada de ese plan. La conciencia de víctima. Actualmente se está produciendo un gran cambio de conciencia en nuestro planeta. Este cambio depende totalmente de que aquellos de nosotros que estamos encarnados logre elevar nuestra vibración, lo que significa, en pocas palabras, ser las personas más afectuosas que podamos. Conforme elevamos nuestra vibración, la Tierra también eleva la suya. Los espíritus, guías, ángeles, seres queridos y otras entidades de la esfera no física pueden enviarnos amor, sabiduría, luz e inspiración,
pero debemos recibir y expresar estos dones. Estos seres no físicos que nos aman y nos guían no son capaces de generar por sí mismos un cambio en la conciencia humana. La conciencia de víctima, es decir, la creencia de que ha sido victimizado por una persona, una experiencia o la vida en general, tiene una frecuencia vibratoria muy baja. Cuando comprendemos que somos los poderosos creadores de todo lo que experimentamos, incluso si ignoramos cómo o por qué creamos algo, nos apartamos de la conciencia de víctima, elevamos nuestra vibración y al mismo tiempo elevamos la vibración de la Tierra. Si tu intención prenatal o actual es construir el cambio de conciencia humana, debes saber que abandonar la mentalidad de víctima es una magnífica y poderosa forma de hacerlo. La conciencia de víctima es una falsa creencia que se ha convertido en parte de nuestra manera limitada y habitual de pensar. Produce beneficios secundarios muy tentadores. Se trata de una forma de ganarnos la compasión de otros, un medio de establecer lazos afectivos con otras personas que también creen que son víctimas. Esto no debe juzgarse, porque resulta fácil creer lo que nos han enseñado y es muy natural desear el apoyo de otras personas. Mi intención no es juzgar la decisión de percibirnos a nosotros mismos como víctimas, sino aclarar que es una elección. La otra opción consiste en recordar nuestra identidad y poder como expresiones de las almas eternas que planearon las vidas que ahora llevamos, saber que somos creadores y no víctimas de nuestras propias experiencias. Esta conciencia eleva el mundo entero. La conciencia de víctima tiende a perpetuarse. Si crees que eres una víctima, vibras en esa frecuencia y atraes enérgicamente las experiencias que confirmarán en tu mente que eres una víctima. Una clave para romper este ciclo es liberarte de la culpabilidad, ya que te coloca precisamente en la frecuencia de la conciencia de víctima. Podemos liberarnos más fácilmente de la culpabilidad cuando asumimos la responsabilidad de haber estado de acuerdo con nuestros planes de vida. Esta responsabilidad es un terreno fértil en la que florecen una mayor conciencia y un mayor autoconocimiento. El juicio. Al igual que la conciencia de víctima, el juicio resuena en una frecuencia muy baja. Genera separación. La separación produce miedo, y el miedo es la causa de la mayoría de los problemas de nuestro mundo. El cambio actual en la conciencia humana es, en parte, un regreso a la unidad o conciencia de unión, nuestro estado natural en nuestro hogar no físico. No podemos regresar a esta unidad de unidad si juzgamos y por lo tanto estamos separados unos de los otros. La conciencia de la planificación prenatal hace más fácil que nos liberemos de juzgar a otros, porque de esa manera llegaremos a comprender que todo plan de vida surge del amor y se basa en la sabiduría. La sociedad establece juicios particularmente severos para las personas que sufren determinadas experiencias, como la falta de vivienda, el alcoholismo, la adicción a las drogas o ciertas enfermedades. Tiene que hacer algo, realmente no lo intenta, es débil, debe esforzarse por mejorar su situación. Enjuiciar a alguien que padece SIDA es especialmente inclemente. Debió de haber sido una libertina, se lo merece. El SIDA es la manera que Dios castiga a los homosexuales por así. Sin embargo, en realidad, estas experiencias son planeadas antes de nacer y se trata de planes valientes, planes que muchas personas no se atreverían a emprender. Cuando comprendemos la planificación prenatal, nuestros juicios desaparecen y son reemplazados por un respeto y una admiración constantes por las valerosas almas que se enfrentan a tales desafíos. A pesar de ello, el juicio podría ser una herramienta útil para adquirir conocimiento sobre tu plan de vida. Pregúntate, ¿qué rasgo juzgo con mayor severidad en las personas que forman parte de mi vida? Luego, ¿qué es lo opuesto a este rasgo?
Probablemente adolecías en una vida anterior y es posible que también ahora, hasta cierto punto, del rasgo que has juzgado en otra persona. Todo juicio a otros en realidad es un juicio a ti mismo. Si no tuvieras el rasgo que juzgas, no serías incapaz de reconocerlo en otra persona, o no lo juzgarías si lo vieras. Dado que lo que experimentamos fuera de nosotros mismos siempre es una proyección de nuestra realidad interior, no nos es posible evitar juzgar a otras personas hasta que dejamos de juzgarnos completamente a nosotros mismos. El hecho de pronunciar palabras o realizar acciones que no impliquen juicios no quiere decir que no estemos juzgando. El único indicador verdadero de la ausencia de juicio es cómo nos experimentamos a nosotros mismos, ya que es así como experimentamos realmente a los demás. Debemos tener cuidado asimismo de no juzgar al juicio, aunque a ninguno de nosotros le gusta que lo juzguen. Decidimos, por una buena razón, encarnar en un momento de la evolución humana en la que el juicio es común. En otras palabras, el juicio es un poderoso maestro y algunos aprendemos mejor al experimentarlo sobre nosotros mismos. Esta experiencia es un medio muy eficaz para desarrollar empatía y compasión, independencia emocional, y muchas otras virtudes divinas. Las vidas que planeamos antes de nacer son oportunidades para adquirir y expresar tales virtudes. Ira hacia tu alma. Si has experimentado un trauma y sientes que la experiencia traumática fue planeada por tu alma, es posible que sientas ira hacia ella. Si es así, no juzgues la ira como algo negativo, ni te juzgues a ti mismo por sentirla. Tu ira, de hecho, todos tus sentimientos, cualesquiera que sean, son comprensibles, naturales, adecuados y verdaderos. Hónralos, respétalos, no los suprimas. En lugar de ellos, abrázalos con amor. Date cuenta de que tú no eres tus emociones. Las emociones son fardos con los que cargas. Al igual que ocurre con todo aquello que te pese demasiado, puedes dejar a un lado las emociones cuando estés listo. En mis conversaciones con Yeshua abordó la ira que se puede sentir hacia el alma. Nos dice Yeshua: no veas la ira como un mensajero de la verdad, ni digas: mi alma tomó decisiones equivocadas. Considérala un mensajero de la parte de ti que se halla más lastimada. Considérala un niño que necesita tu atención y tus poderes sanadores. Que no te preocupe que la ira te haga ganarte la antipatía de tu alma o que tu alma se sienta ofendida por ella. Es correcto sentir ira. Abraza al niño enfadado y mira qué le ocurre. Verás que no solamente está enfadado, sino que también muy solo y triste. Anhela tu compañía y tu orientación. La sanación se produce en cuanto te conectas con el niño de tu corazón. Si eso ocurre, estarás alineado con tu alma, el amor circula a través de ti y te sana desde dentro. Trabaja con la ira, no la combatas. Tu parte lastimada necesita sentir la energía de un padre sabio, apacible y compasivo. La resistencia. El sufrimiento se produce cuando te resistes a determinadas emociones, como el miedo o la ira, que pueden surgir en respuesta a los sucesos de tu vida. El adagio, lo que resistes, persistes, es verdadero. Cuando te concentras en algo, le das tu energía, y la resistencia es una poderosa forma de enfoque. Te preguntarás cómo puedes liberar tu resistencia ante las emociones negativas, como el miedo o la ira, y permitir que la sanación circule en su lugar. Para lograrlo, debes hacer lo que harías si no tuvieras tales emociones. Por ejemplo, sentí mucho miedo de revelar en el prefacio que había sufrido maltrato en mi niñez, además de vergüenza por el propio maltrato, ya que se trata de algo sumamente personal. Antes de escribir acerca de ello, pensé que sería como mostrarme desnudo ante todo el mundo.
Si me hubiera dejado guiar por mi miedo y por mi vergüenza, habría decidido no compartir este aspecto de mi vida. En lugar de ello me pregunté, ¿qué haría ahora el valor? Me hice vulnerable al abrirme de este modo. Hay poder en la vulnerabilidad y siento un mayor respeto por mí mismo y una mayor autoestima por haberme enfrentado a ello. Asimismo, gran parte del miedo y de la vergüenza simplemente se han desvanecido. Del mismo modo, los médiums que aparecen en este libro han hablado abiertamente de algunos de los desafíos que han experimentado. No somos más valientes que tú. Podrás liberar tu resistencia a las circunstancias y sucesos de tu vida haciendo lo que el valor te diga que debes hacer. Si piensas que te falta coraje, recuerda que cuando tu alma planeó tu vida, tuviste la oportunidad de sucumbir ante el miedo y negarte a seguir el plan. Sin embargo, tuviste el valor de estar de acuerdo con él. Solo las almas más valientes eligen encarnar en la tierra. Tú eres una de esas almas. Cuanto más difícil sea el plan que acordaste, más valentía mostraste al aceptarlo. Si has olvidado lo valiente que eres, este libro te ayudará a recordarlo. Cuando surja el miedo, no olvides que ya sabías antes de nacer que sería un elemento importante de tu experiencia terrenal. Conocer el miedo mientras estás encarnado es parte de tu plan. Por ello, debes estar muy seguro de que solo los valientes planean tener miedo. 44 años sumida en el miedo. Elegí, qué maravilloso. Bien. El valor que requiriste para planificar el miedo es el mismo que necesitas ahora para transformarlo. El hecho de que estés encarnado da fe de que tienes el valor necesario para transformar tus miedos en amor. Precisamente el deseo de hacer esto es una de las razones por las que elegiste encarnar en este momento especial del cambio de conciencia. Resonancia total con esta parte. Estamos aquí para sanar. En el nivel más básico, el acuerdo prenatal es el mismo para todos, abrazar y transmutar todas las energías discordantes, no basadas en el amor. Las energías que no hemos transmutado anteriormente vendrán a nosotros en esta vida para que podamos hacerlo. Todos pedimos esta oportunidad antes de nacer. De hecho, fue un requisito esencial para nacer en la esfera física en este momento. Esta vida es, por lo tanto, de primordial importancia en el calendario cósmico. Estamos aquí para integrarnos en la totalidad de nuestro ser y al hacerlo, sanar los residuos de energía no integrada de todas nuestras vidas físicas y no físicas. Cuando nos resistimos a cualquier aspecto de la vida, también nos resistimos a la sanación. Cuando se produce un bloqueo en una dirección, hay un bloqueo en todas partes. Por consiguiente, en última instancia, el propósito de todo desafío vital es el mismo: darnos la oportunidad de abrazar aquello contra lo que hasta ahora nos hemos resistido. Asimismo, todo desafío vital sana del mismo modo, dándonos cuenta del poder de lo que pensamos, decimos y hacemos. Nuestra experiencia de vida no está determinada por nuestro plan de vida, sino por la forma en que respondemos a ese plan. Nuestras respuestas, es decir, nuestros pensamientos, palabras y acciones, crean nuestra experiencia y potencialmente también nuestra sanación. Es aquí donde el conocimiento de la planificación prenatal resulta extremadamente útil y sanador. Cuando comprendemos que hemos planeado nuestras vidas, sabemos que todo lo que ocurre tiene un significado y un propósito profundo. Cuando sabemos que todo lo que ocurre tiene un significado y un propósito profundo, nos resulta infinitamente más fácil pensar, hablar y actuar con amor. Cuando respondemos a la vida de manera afectuosa, nuestra resistencia previa se convierte en aceptación, nuestra aceptación se torna en receptividad, nuestra receptividad crece hasta convertirse en consentimiento y nuestro consentimiento se transforma en gratitud por la experiencia que abren nuestros corazones y nos expanden como almas. Has encarnado en la tierra en este momento para sanarte, despertando conscientemente al acuerdo de ti mismo como alma.
Tu sanación se completa cuando ves la luz de tu alma y sabes que es la luz, y sabes que esa luz es quien realmente eres. Vamos a trascender esos miedos, mi Vicky hermosa. Se puede. Solamente hay que estar con esa intención y poner acción hacia ello. Permiso, voy a tomar un matecito. Qué belleza. No saben lo que es este libro. Y si no escucharon o no leyeron El plan de tu alma, también se los súper recomiendo. Voy a comenzar y leer un poquito del capítulo 2. Vamos a seguir avanzando. Voy a aprovechar que tengo esta mañanita con disponibilidad. Así que continuamos. Capítulo 2. El despertar espiritual. Nosotros, como almas, escogemos el periodo de tiempo en el que habremos de nacer y las experiencias que tendremos en esta vida futura. Creo firmemente que vivimos en una época de un rápido y amplio despertar espiritual. Si has encarnado en este periodo, y particularmente si estas palabras han llegado hasta ti, es probable que hayas planeado despertar en esta vida. Para mí, despertar es comprender internamente de manera profunda que eres más que tu cuerpo, más que tu mente, que eres en verdad un ser eterno. Cuando planeamos nuestras vidas solemos incorporar puntos de inflexión, catalizadores o detonantes importantes que, dependiendo de nuestras reacciones ante ellos, pueden llevarnos en dirección rápidamente opuestas. Un despertar espiritual es uno de estos puntos de inflexión. Como chispas de nuestras almas, siempre disponemos de libre albedrío. Cuando alcanzamos un punto en nuestras vidas en las que la posibilidad de despertar estaba planeada, podemos acertar el despertar o resistirnos a él. Las repercusiones de esa decisión, independientemente de si es consciente o inconsciente, resonarán en nosotros con fuerza el resto de nuestros días. 7 años antes de escribir este capítulo, experimenté un profundo despertar espiritual. Cuando comenzó y mientras se desarrollaba, ignoraba que estaba despertando. En realidad, si alguien hubiera usado la palabra despertar para describir lo que estaba experimentando, no había comprendido qué quería decir. Solo sabía que nuevos y espectaculares panoramas se abrían rápidamente ante mí, uno tras otro. De repente, veía facetas de la vida de las que nunca había sido consciente, aunque intuía que habían estado ahí desde siempre. Fue un tiempo de exploración, emoción y fascinación. Sentí como caminaba y me expandía con una gran rapidez, impulsado por una corriente poderosa pero invisible. No sabía dónde me llevaría esa corriente, pero me abandoné totalmente a ella de forma instintiva y placentera. La idea de nadar a tierra nunca entró en mi mente y mi vida jamás volvió a ser la misma. ¿Qué es un despertar espiritual? ¿Por qué algunas almas planean, antes de nacer, dar a luz a un nuevo yo en el plazo de una vida? ¿Cómo cambia la propia vida después de despertar? Ay, no sé qué les estará pasando, pero es totalmente resonante esta parte. Mi vida. En mayo del 2003 tenía una vida insatisfactoria como consultor autónomo de mercadotecnia y comunicaciones. Aunque me gustaba una parte de mi trabajo, no obtenía de él ninguna satisfacción profunda. Sentía que si desaparecería de la faz de la tierra, mis clientes ni siquiera se darían cuenta. Simplemente pondrían a otra persona en mi lugar y seguirían adelante. Lo más importante era que mi vida no era una expresión única de mi alma. Al ser muy espiritual, pero no religioso, anhelaba ofrecerle al mundo alguna aportación que fuera característica mía, pero no tenía ni idea de cuál podría ser. Mis antecedentes son convencionales. Crecí en una familia convencional en las afueras de Cleveland, Ohio.
Recibí una educación convencional basada en el método científico. Con tales antecedentes, mis primeros intentos por descubrir el propósito único de mi vida también fueron convencionales. Empecé por decirle a mis amigos y a mi familia que sentía que había una vocación más alta para mí, y les pregunté cuáles pensaban que sería esa vocación. En general, recibí dos tipos de respuestas. Algunas personas solo se encogían de hombros y decían, no lo sé. Otras me sugirieron que me dedicase a lo mismo, otras me sugirieron que me dedicase a lo mismo que ellas. Como puedes imaginar, ninguna de estas respuestas me resultó particularmente útil. Recurrí entonces a otro enfoque convencional. Hablé con un consejero vocacional. Tomé el test Myers-Briggs y descubrí mi tipo de personalidad. Sin embargo, con todos mis respetos hacia él, puede ser una herramienta realmente poderosa. La información que me proporcionó no me sirvió de nada en absoluto. Dado que los enfoques convencionales resultaron infructuosos, decidí pensar de manera no lineal. ¿Qué podía hacer para encontrar el propósito de mi vida? ¿Con quién podría hablar? De repente me vino una inspiración aparentemente inverosímil: consultar con un médium. Sabiendo lo que sé ahora, creo que un espíritu guía me susurró al oído esa idea, aunque en ese momento no sabía que era un espíritu guía y creía que había tenido la idea por mí mismo. Mi sesión con la médium tuvo lugar el 7 de mayo del 2003. Recuerdo la fecha exacta porque fue el día en que mi vida cambió. Le conté a la médium muy poco acerca de mí mismo y le describí mis circunstancias solo en términos muy generales. Ella me explicó que cada uno de nosotros tiene espíritus guías, seres no físicos con los que planeamos nuestras vidas antes de encarnar. A través de ella, yo podía hablar con los míos. Ellos lo sabían todo sobre mí, no solo lo que había hecho, sino también lo que había pensado y sentido. Por ejemplo, mencionaron una oración específica que le había hecho a Dios unos 5 años antes. En un momento particularmente difícil, había rezado: Dios mío, no puedo hacer esto solo. Por favor, concédeme tu ayuda. Mis guías me aseguraron que me había proporcionado ayuda adicional no física. Tu oración fue respondida, dijeron. Estaba estupefacto. Ansioso por comprender el sufrimiento que había experimentado, les pregunté a mis guías sobre los principales desafíos que había afrontado. Me explicaron que yo había planeado estos desafíos antes de nacer, no con el propósito de sufrir, sino para lograr el crecimiento que provocaría en mí. Esta información me desconcertó. Mi mente consciente no sabía nada acerca de la planificación prenatal, pero intuía que sus palabras eran verdaderas. Aunque no me di cuenta en ese momento, mi sesión con la médium me proporcionó un profundo despertar espiritual. Comprendí después que ese despertar realmente había sido un recuerdo, es decir, había recordado quién era yo como alma eterna y más específicamente lo que había planeado hacer en la tierra. Durante la siguiente semana seguí con mi vida anormal, aunque no podía dejar de pensar en la información que mis guías me habían ofrecido. No sabía qué hacer con ella. Entonces, por primera vez en mi vida, empecé a tener mis propias experiencias metafísicas. Un día me desperté a las 3 de la madrugada. Como no podía volver a dormir, pensé en comer algo. Caminé por el pasillo y justo antes de entrar en la cocina, vi que algo se movía en el aire a mi alrededor. Ese algo era negro, lo que hacía aún más espantoso. Estaba aterrorizado. Me quedé paralizado en el pasillo con el corazón latiendo furiosamente en mi pecho. Sin mover ni un músculo, exploré la habitación con la vista, mirando a la izquierda, a la derecha, luego otra vez a la izquierda, a la derecha. No pude encontrar nada. Respiré profundamente, me calmé y caminé nuevamente hacia la cocina. Otra vez había movimiento en el aire que me rodeaba. Y de nuevo lo que se movía era de color negro. Una vez más me quedé congelado en la entrada, con el corazón latiendo a toda velocidad. Lenta y deliberadamente exploré la habitación. No vi nada raro. Me quedé inmóvil durante un par de minutos.
Respiré profundamente y me dije a mí mismo: no sé qué es lo que ocurre aquí, pero no voy a dejar de comer por ello. Entré en la cocina nuevamente. La cosa negra se movió en el aire junto a mí. Para entonces ya había averiguado algo importante. Con independencia de lo que fuera, sus movimientos estaban directamente relacionados con los míos. Así que empecé a jugar con él. Me di cuenta de que había una fina línea negra que salía de la cabeza, los hombros y los brazos, básicamente de la mitad superior de mi cuerpo, a unos 18 centímetros por encima de la superficie de la piel. Si me quedaba inmóvil, la línea también permanecía inmóvil, y por eso no pude verla cuando me quedé petrificado en la entrada. Pero si movía el brazo, por ejemplo, la línea se sostenía en el aire durante unos segundos y luego fluía muy lentamente hasta detenerse aproximadamente 18 centímetros por encima del brazo. Cuando llegué al frigorífico y lo abrí, descubrí que la luz producida por su bombilla era perfecta para ver la línea negra. Me tenías que ver a las 3:10 de la madrugada, de pie frente a un frigorífico abierto, moviendo los brazos como un ave que se prepara para volar y observando una fina línea negra que subía y bajaba por el aire. Cuando ocurre algo inexplicable, suelo tener dos reacciones, la intelectual y la intuitiva. A veces, esas reacciones son contradictorias, y eso fue lo que ocurrió en esta ocasión. Intelectualmente me decía: está bien, Rob, ¿cuál es el diagnóstico diferencial para una alucinación óptica? Pensé en las drogas, pero nunca había consumido ninguna, o en el alcohol, pero bebo muy pocas veces, y esa noche no lo había hecho. Entonces debo de tener un tumor cerebral, anunció mi mente lógica. Ese era el absurdo diálogo que se producía en mi cabeza. Mientras tanto, mi intuición me decía: Rob, cálmate, no es un tumor cerebral, quizás no sepas lo que es, pero por ahora relájate, ya averiguarás lo que es. Durante la siguiente semana siempre tenía un momento libre, buscaba en Google todos los términos que se me ocurrían y que pudieran estar relacionados con lo que había visto. Después de una semana buscando en internet, me topé con algunas publicaciones arcanas que se referían al fluidium etérico. Fluidium es un término en latín que significa parecido a un fluido, y etérico quiere decir no físico. En esas publicaciones se explicaba que el fluidium etérico es el espacio entre el cuerpo físico y el límite exterior del aura humana, y que dicho límite exterior circula de forma parecida a un flujo, exactamente como yo lo había visto. En ese momento supe que la línea negra era el borde exterior de mi propia aura. Estoy convencido de que mis guías y mi yo superior crearon esta experiencia como un modo de fomentar mi despertar espiritual y llevarme hacia la vida que habría de desarrollarse. Al provenir de un entorno convencional, no podía haber dado el salto repentino de trabajar en el sector corporativo a escribir sobre la planificación prenatal. En efecto, el espíritu me estaba abriendo a esa posibilidad diciéndome: hay mucho más en el universo de lo que jamás habías imaginado. Vi el borde exterior de mi aura muchas veces, aunque solamente cuando me despertaba en medio de la noche. Pienso que cuando regresaba a mi cuerpo después de un viaje astral en el estado de sueño, me encontraba temporalmente en una vibración más alta y debido a ello podía ver cosas que también presentaban una vibración más alta, como el borde exterior de mi propia aura. Durante el sueño salimos de nuestros cuerpos por distintas razones, como recibir clases en el otro lado, dialogar con las personas con las que compartimos nuestras vidas o murmurar palabras de consuelos a individuos que se encuentran en otras partes del mundo mientras viven sus vidas cotidianas y se enfrentan a los desafíos que planeamos antes de nacer. Unas cuantas semanas después tuve una experiencia mucho más profunda que modificaría de manera radical y permanente la forma en que me veía a mí mismo, a la vida y al universo. Esa experiencia fue la piedra angular de mi despertar espiritual
y la base del trabajo que ahora hago. Una tarde estaba en mi apartamento, realizando mis tareas cotidianas. Decidí tomarme un descanso y salí a dar un paseo. Mientras caminaba por la acera, de repente sentí un amor abrumador e incondicional por todas las personas que veía. Ninguna palabra puede expresar adecuadamente el poder de ese amor. Era de una intensidad y profundidad que nunca había experimentado y que no sabía que fuese posible. Cuando digo amor incondicional, no me refiero a la clase de amor que uno podría sentir por un padre o su madre, su hijo o su pareja sentimental. En lugar de ello, se trataba de un amor divino. Fue una experiencia trascendente. La primera persona a quien vi era un taxista sentado detrás del volante de su taxi, esperando llevar a algún pasajero. Miré a ese hombre a quien no conocía en absoluto y sentí un profundo amor incondicional hacia él. Luego vi una barbería en la esquina. Miré a través de la ventana y vi al barbero cortándole el cabello a un cliente. También eran ellos unos completos desconocidos para mí, pero yo me sentía abrumado de amor por ellos. Después vi una joven madre empujando a un bebé en el cochecito por la acera. Mientras los observaba, una ola tras otra de amor incondicional me inundaba. Cuando miraba a mi alrededor, cada vez que veía a alguna persona sentía amor puro e ilimitado hacia ella. A diferencia de la experiencia con mi aura, no se produjo ninguna batalla entre mi mente y mi corazón. Supe de un modo intuitivo y con una certeza absoluta lo que estaba ocurriendo. Me hallaba en una comunión intensificada e inmediata con mi alma. En efecto, mi alma me decía: este amor es lo que tú eres, esta es tu verdadera naturaleza. Creo que provocó esta experiencia para facilitarme el trabajo que pronto empezaría. Después de mi sesión con la medium y de estas dos experiencias, me obsesioné con leer acerca de la espiritualidad y la metafísica. Mientras leía, pensaba a menudo en la planificación prenatal. Toda mi vida había considerado que mis desafíos no eran más que vanos sufrimientos que ocurrían de forma aleatoria y arbitraria. Si hubiera sabido que yo mismo los había planeado, me habría dado cuenta de que tenían un enorme propósito. Ese conocimiento por sí solo habría aliviado gran parte de mi sufrimiento. Si además hubiera sabido por qué los había planeado, podría haber aprendido conscientemente las lecciones que albergaban. Habría reemplazado mis sentimientos de miedo, ira, resentimiento, culpabilidad, victimización y autocompasión por un enfoque en el crecimiento. Quizás incluso podría haber estado agradecido por ellos. Durante mi intenso estudio y exploración interior, conocí a una mujer que puede canalizar a su propia alma y que aceptó dejarme hablar con ésta acerca de la planificación prenatal. Además de mi única sesión con la medium, yo no sabía prácticamente nada sobre la canalización. Me sentí desconcertado cuando esta mujer entró en trance y otra conciencia, que hablaba de una forma muy distinta a ella y tenía grandes conocimientos del otro lado. Empezó a hablar a través de ella. Hablé con su alma durante 15 horas repartidas en el curso de 5 reuniones. Nuestras conversaciones fueron muy emocionantes. Verificaban y completaban mis lecturas y mis estudios. Su alma me habló detalladamente sobre su propia planificación prenatal, los distintos desafíos que se habían analizado, cuáles se habían seleccionado y por qué, cuáles se habían descartado y por qué. Y en ese momento obtuve una confirmación directa y específica de un fenómeno que pocas personas conocían. Dado que el dolor que había experimentado en mi vida me había hecho sumamente sensible al sufrimiento de otras personas y me había motivado intensamente para aliviarlo, me emocionó la sanación y la conciencia que la planificación prenatal podía darles. Sabía que la información que había descubierto podía aliviar su sufrimiento y darles un nuevo significado y propósito a sus desafíos. Por esta razón, resolví escribir un libro sobre el tema y compartir su trascendencia con todos vosotros.
Sin embargo, el entusiasmo que sentía con respecto a mi nuevo camino disminuyó por la incertidumbre de liberarme del viejo camino, aunque insatisfactorio, cuando menos me resultaba cómodo y familiar. Afortunadamente, la importancia del trabajo y la oportunidad de expresarme de una forma única, que sería útil para el mundo, me mantenían, o quizás sería mejor decir que me obligaban, a seguir adelante, y la certeza de saberlo provenía del hecho de experimentar mi alma directamente. Al principio creía que la idea de escribir sobre la planificación prenatal se había originado en esta vida. Ahora sé que simplemente había recordado mi propio plan. Al trabajar con diferentes médiums y canalizadores de gran talento, descubrí que había planeado escribir una serie de libros sobre este tema. En total, realicé decenas de sesiones con ellos, durante las cuales hablé en espíritu con muchos seres sabios acerca de mis desafíos y de la planificación prenatal en general. Dado que personas de todo el mundo están despertando en este momento, es muy importante que comprendan todo lo referente a la planificación prenatal de este despertar. En las primeras etapas pueden sentirse perdidas o confundidas, y quizás no sepan qué hacer con la experiencia. Incluso después de que el despertar se haya producido y lo hayan comprendido, es posible que no sepan qué hacer a continuación, cómo utilizar de mejor manera su conciencia ampliada. En este capítulo se presenta un marco apropiado para comprender y aprovechar el despertar espiritual. He decidido analizar mi propio despertar porque lo conozco mejor y más íntimamente que el de cualquier otra persona. Bueno, voy a dejar hasta acá, seres bonitos. Se viene después una parte hermosísima que es mi sesión con Pamela y Yeshua. O sea que vamos a conocer la sesión que tuvo con Pamela como medium, como canalizadora, y ella canaliza a Yeshua. No sé si ustedes, ya lo dije el otro día, pero no sé si ustedes en YouTube escuchan las canalizaciones de mi voz, tu voz, algo así. Ay, siempre me olvido el nombre. Si prestan atención cuando son canalizaciones de Yeshua o de María, las hace Pamela Crib, que es esta misma canalizadora que está colaborando acá con el autor. Gracias a vos, Vicky hermosa, por estar ahí del otro lado, y a todos los que lo van a escuchar en otra oportunidad, sea en Instagram o en YouTube. Ahora ya en un ratito lo voy a subir a YouTube, y recuerden que pueden compartir, por favor, esta información. Yo creo que puede alivianar muchísimo cualquier experiencia que se pueda estar viviendo ahora, ni que decirles si es una experiencia traumática, dramática, de enfermedad, de pérdida, de desasosiego, de desesperación. Comprender que todo lo hemos planeado antes de nacer y que son simplemente oportunidades para que nuestra alma evolucione, que esto es un sueño, que esto es una ilusión, esto es la forma que tenemos de venir a experimentar la fisicalidad y evolucionar a nuestra alma, ni más ni menos. En realidad somos seres eternos e infinitos, nuestra alma jamás muere. Lo que dejamos es el cuerpo físico. Entonces, permítanse vivir todo con mucha aceptación, con gratitud, sabiendo de que lo que estamos transitando es para la evolución de nuestra alma, y que si nosotros hemos planeado esos desafíos es porque nosotros los podemos trascender. ¿Cómo? Haciéndole frente con amor, aceptación, honrando y agradeciendo estar en este momento planetario del despertar de la humanidad con vida, ¿sí? En esta fisicalidad. Así que antes de nacer venimos con diferentes planes. Exactamente. Así que abrácense, ámense, ténganse mucha compasión, no se castiguen, no se juzguen, ni para ustedes ni hacia afuera, ¿no? Pero lo más importante es que no lo hagamos para nosotros mismos, porque eso va a hacer que tampoco lo hagamos para afuera.
Así que seres bonitos, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por resonar con esta lectura, con esta información, y ojalá que les traiga la paz, la claridad y la comprensión que a mí me ha traído ya el primer libro de este autor, que es El plan de tu alma, que realmente me ha quitado el miedo a la muerte, realmente, sabiendo de que eso no existe, que es un traspaso, y que así como cuando estamos en el vientre de mamá hacemos un traspaso a esta vida, fuera del vientre, bueno, lo mismo sucede cuando dejamos este cuerpo físico. No estamos muriendo, simplemente estamos trascendiendo, nos estamos yendo a otro nivel, a otra experiencia del alma, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias, feliz y bendecido día, nos vemos mañana, gracias.